¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Soy el profesor Peter Cuyán. Vamos hoy día a analizar lo que es ya la teoría del consumidor a través de la llamada estructura de la demanda, ¿no? De qué manera el consumidor busca tomar decisiones de manera racional dentro del mercado. Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Toda teoría necesariamente debe tener una serie de supuestos, ¿no? Obviamente los supuestos están determinados por lo que los economistas asumen de manera, digamos, empírica, de manera inicial. Por ejemplo, el primer supuesto sostiene que el consumidor es de conducta racional, pero no la racionalidad de manera común, sino la racionalidad por las decisiones que va a tomar. Es decir, lo que el consumidor buscará principalmente es maximizar su bienestar, es decir, buscará satisfacer la mayor cantidad de deseos, me dejo entender, en función, obviamente, pues al ingreso, ¿no? Al presupuesto que tiene, ¿no es cierto? O sea, en palabras simples, busca que su canasta de bienes, ¿no? Que su canasta de consumo sea la máxima posible para generarle el bienestar. Pero el gran problema o la gran, digamos, restricción que enfrenta el consumidor es justamente el ingreso que tiene, ¿no? O sea, se va a enfrentar a una restricción, a un límite presupuestal, ¿está bien? De tal manera que en función a ese ingreso decidirá qué bienes consumir y cuántos bienes deberá consumir, ¿verdad? Bueno, dentro del análisis de la demanda vamos a empezar con un axioma que es fundamental, ¿no? Que la demanda es diferente a la cantidad demandada. ¿Está bien? Siempre hay esta diferencia, ¿no? Inclusive en el lenguaje protocolar siempre confundimos demanda con cantidad demandada. Vamos a ver las grandes diferencias que hay. Mientras la demanda es una función integral, ¿no es cierto?, que engloba a las cantidades que se compran a los diferentes precios, la cantidad demandada es parte de esa función global. Es como que hagamos una especie de metáfora, ¿no? Si la demanda es un bosque, o sea, un conjunto, ¿no es cierto?, la cantidad demandada sería los elementos de ese conjunto, o sea, los árboles, ¿no? Este es el árbol, ya que hasta el bosque. Es como decir, los peldaños, y esto viene a ser la escalera. De tal manera que las cantidades demandadas van a conformar la demanda del mercado. ¿Está bien? Hay que diferenciar demanda y cantidad demandada. Demanda es lo global, los elementos, la cantidad demandada. Lo vamos a tratar de notar ahora ya mediante el uso de las gráficas, ¿está bien? El uso de las gráficas. Bueno, entonces, ¿cómo se define la demanda? ¿De qué manera se va a conceptualizar? Decimos así. La demanda es una función, ¿ya? Que quede bien clarito. Una función porque obviamente es una relación entre dos variables. En realidad deben ser 3, 6, 15, hasta 20 variables, pero por razones del supuesto del modelo económico se asume que solamente hay dos variables. Vamos a ver cuáles son. Es una función que indica las diferentes cantidades, esta palabra es clave, de una mercancía, o sea, de un producto que los consumidores desean y pueden comprar a los diferentes precios en un tiempo definido. Mira toda la definición que engloba la demanda. Función, ahora vamos a ver por qué es una función, porque sigue 3 etapas, ¿no? 3 estadios. Primero va a ser una ecuación, luego será una tabla y luego será una curva, ¿no? Será un modelo gráfico. Diferentes cantidades, o sea, la demanda es la suma de las diferentes cantidades demandadas, ¿está bien? Que los consumidores desean y pueden comprar. No digo desean o pueden, sino tienen que estar ambos elementos contundentes. El deseo significa la capacidad del consumidor de elegir qué bien adquiere, y cuando se habla de poder se refiere principalmente pues al aspecto del ingreso, ¿no? El aspecto de su restricción presupuestaria. A los diferentes precios en un tiempo definido. Dice bien claro, en un tiempo definido. ¿Por qué el tiempo? Vamos a hacer un ejemplo para ver por qué el tiempo es influyente en la demanda. A ver, yo digo, Juan compra 6 cervezas a 10 soles cada uno. Y Pepe también compra 6 cervezas a 10 soles cada una. O sea, si yo analizo, ambos gastan 60 soles. La demanda de ambos implicaría un gasto de 120 soles, 60 de Juan y 60 de Pepe.
Pero la pregunta es, y si me dicen quién de los dos es el que demanda más cerveza, la respuesta es no se puede saber. Porque si bien es cierto, los dos gastan 60 y los dos compran 6 y cada uno paga 10, no sabemos en qué tiempo lo hacen. ¿Qué pasa si yo digo, Juan compra 6 cervezas por semana y Pepe 6 cervezas por día? Entonces ya la definición cambia, porque supuestamente el que más compra sería el segundo, en este caso Pepe, porque él lo hace por día, el otro lo hace por semana. Y si me dicen, Javier compra 6 cervezas a 10 soles por año, entonces obviamente está muy lejos la demanda de este último consumidor. Por eso siempre es importante introducir la variable tiempo. Siempre en las funciones se establece las diferentes cantidades en diferentes tiempos posibles. ¿Está bien? Vamos a tratarlo de entender usando este ejemplo, que es un ejemplo muy contundente, y vamos ahí a definir claramente la diferencia entre la demanda y la cantidad demandada. A ver, vamos a asumir que se ha hecho un estudio de mercado sobre el consumo de este tipo de carne especial que es el lomo, ¿verdad? Entonces, la Asociación de Vendedores de Lomo de un cierto mercado ha contratado a un economista que ha hecho un estudio econométrico y ha determinado que la función demanda del lomo es la siguiente. Esto significa las cantidades demandadas de lomo. Lomo en este caso sería el bien X, ¿verdad? Va a ser igual a 600 menos 10 veces este PX, significa el precio del lomo. Ahora, vamos a hacer algunas observaciones. Primero, 600 viene a ser la demanda autónoma. Se llama autónoma porque, como tú observarás, solamente es una cantidad, no depende de ninguna variable, ¿no? Es decir, es la cantidad de lomo que la gente consume sin tomar en cuenta el precio, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que influye es cuánta población tiene el distrito, cuánta población acude al mercado, cuáles son sus preferencias, cuáles son otros precios que pueden existir, pero no depende principalmente del precio del producto. Por eso se le llama demanda autónoma, ¿está bien? Ahora, observa el valor que acompaña el precio. Este valor de menos 10 indica la pendiente de la función, o sea, en qué momento se va a dar la relación inversa entre cantidad y precio. Observa que la pendiente es negativa. Al decir que la pendiente es negativa, significa que la cantidad y el precio se relacionan inversamente. O sea, mientras más caro esté el lomo, menos gente lo comprará. Y mientras más barato esté, más gente lo va a comprar. Esa lógica que la conocemos sin saber teoría económica, la podemos ver en este cuadro. Observa, en el punto A, el lomo cuesta 40 soles. ¿Cuántos kilos de lomo la gente podrá comprar? En este caso lo reemplazamos en la función. Donde dice PX voy a poner 40, entonces aplicaría la ecuación, diría 600 menos 10 veces 40. Eso sería 400, me quedaría una diferencia de 200. Es decir, la gente consumiría 200 kilogramos por semana, si el precio fuese 40. Una pregunta, ¿qué pasaría si ante la falta de clientes, ¿no?, los vendedores del mercado deciden aplicar una rebaja, ¿no?, porque también el lomo ya van pasando los días, va bajando a 25 soles? Si baja 25 soles, la lógica que me dice que los consumidores buscarán comprar más lomo porque de repente les gusta más y ya tienen la posibilidad de comprarlo. Mira, si reemplazamos 25 acá, esto daría 250. Como la autónoma es 600, la diferencia daría 350. Nota que ahora la gente casi ha duplicado, casi, ¿no?, ha duplicado su consumo de lomo debido a que el precio ha disminuido, ¿no? Es más, si el precio bajara hasta 16, ¿no es cierto?, no creo que lo bajen más. Imagínate, 10 por 16, 160. Como acá tengo 600, la diferencia sería 440. Es decir, más gente consumiría lomo a medida que el precio va bajando. Si tú quieres, experimenta con un precio de 10, te va a salir mucho más. Y si quieres, experimenta el precio de 50, saldría mucho menos de 200. O sea, siempre hay un sentido lógico cuando hablamos de la ley de la demanda, que señala que a medida que el precio va disminuyendo, lo que va subiendo no es la demanda, sino la cantidad demandada, porque no es lo mismo la demanda que la cantidad demandada. Y a medida que el precio va aumentando, observa, la cantidad demandada se va reduciendo. Y eso lo podemos llevar a un ploteo, a un plano cartesiano de esta manera. A ver, observa.
Al precio de 40, fíjate en este nivel, vamos a llamarle justo en el cuadro el punto A, los consumidores han comprado 200 unidades. Por lo tanto, voy formando mi par ordenado. Si el precio baja hasta 25, los consumidores en el punto B compraron 350 unidades. Ahí se nota claramente. Y si baja a 16, comprarían hasta 440 unidades. Si estos niveles A, B y C los uno, la curva resultante, la función resultante, se le va a conocer como la curva de la demanda. ¿Está bien? Ahora, la curva de la demanda va a tener una propiedad. ¿Cuál es la propiedad numérica? Que su pendiente, se simboliza siempre con M minúscula, va a ser negativa. ¿Qué significa que la pendiente sea negativa? Que entre la cantidad y el precio siempre se va a generar una relación inversa, ¿está bien? Precio baja, cantidad sube. Precio sube, cantidad baja, ¿está bien? Eso sería entonces una forma de entender la diferencia entre demanda y cantidad demandada. Lo que tú ves de rojo sería la demanda, toda la curva, y los puntitos en naranja representan las diferentes cantidades demandadas. Si quieres, esto viene a ser la escalera. Estos son los peldaños. Entonces, ¿quién contiene a quién? La demanda contiene a las cantidades demandadas. ¿Está bien? Esa es la idea. Bueno, yo sé que de repente ustedes pueden estar razonando de esta manera, profe, ¿y eso va a ser igual en todos los productos? Obviamente que no. Por ejemplo, pensemos en el lomo. El lomo es un bien que, si bien es cierto, es alimento, pero tiene sustitutos. O sea, hay amas de casa que de repente, si bien que el lomo cuesta mucho, un precio de 40 es muy alto para un ama de casa de clase media para abajo, va a decir, mejor compro bistec, compro churrasco o carne al menudeo, ¿no? O de repente buscan otro tipo de carne, buscan el pescado, buscan el cerdo, buscan el pollo, o por último se vuelven vegetarianos. O sea, el productor siempre sabe que el consumidor tiene la capacidad de decidir si sustituye o no un producto, ¿no? Por eso es muy importante conocer el caso de la función. La gran pregunta es, ¿qué pasaría si un laboratorio, no sabemos de qué país, unos científicos descubren la vacuna contra el COVID-19? Entonces, eso va a generar un fenómeno determinante, porque la única forma que te puedan curar esa enfermedad y no te mueras es comprar esa vacuna. Esa vacuna va a tener una demanda totalmente inelástica, ¿no? Totalmente inelástica, porque así el precio aumente, igual van a tenerlo que comprar. Por ejemplo, puede darse el caso que en una situación pandémica las mascarillas, el alcohol gel, etcétera, tengan pues una demanda altamente inelástica, ¿no? Porque los precios pueden subir, pero la cantidad no varía demasiado. ¿Está bien? Esa es la idea principal. Bueno, vamos a tratarlo ahora de analizar en base a los llamados factores influyentes, o sea, ¿qué elementos determinan, ¿no?, la demanda de un bien? Bueno, vamos a considerar los 5 más importantes, ¿ah? Digo los más importantes porque en realidad son más, son como 10, 15 factores que van a afectar. Bueno, primer factor que afecta la demanda, el precio del bien, o sea, lo que el producto cuesta en el mercado. Vamos a simbolizarlo con esta variable, P de X, ¿ya? ¿Por qué el precio del bien? Porque hemos dicho que el consumidor, ¿no?, determina lo que compra en función a su presupuesto limitado. Y lógicamente ese presupuesto se hará menos, capaz de comprar un bien a medida que el precio va subiendo. O sea, si yo me iba a trabajar en taxi todos los días y me cobraban 10 soles la carrera y ahora me cobran 16, lo voy a pensar 2 veces, porque tengo opciones de viajar en el metro, viajar en transporte en combi, o por último me compro una bicicleta. Entonces hay opciones que harían que el consumidor no siempre decida de acuerdo exclusivamente al precio, ¿verdad? También hay otro elemento fundamental en la demanda, que es cuánta plata tenemos en el bolsillo, o sea, el ingreso disponible. El ingreso disponible que viene a ser la renta o el presupuesto del consumidor, ¿ya? Se supone que mientras más ingreso tengamos, nuestra capacidad de consumo va a ser obviamente mucho mayor, pero mientras menos ingreso tengamos, bajaremos la capacidad de consumo. Ahora, yo lanzo una pregunta en la nube del conocimiento. ¿Siempre que el ingreso sube, crecerá el consumo de un bien? La respuesta es en un 99% de casos. ¿Cómo es eso? Significa que hay una pequeña proporción, digamos un 1%,
que no siempre cuando su ingreso sube consumen más, al contrario, consumen menos, ya se están acordando. Esos productos se llaman bienes inferiores. ¿Qué son bienes inferiores? Aquellos que son comprados por la gente de rentas más vulnerables, o sea, gente que tiene una pobreza muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando esa gente tiene ingresos más altos, deja de comprar ese bien porque sabe que evidentemente pues no, ya hay productos de mejor calidad que ahora sí puede comprar porque tiene mayor renta. Pensemos en un ejemplo. A ver, ¿qué pasaría si yo soy un muchacho de 12 años, 14 años, que me gustan mucho las frituritas, ¿no? Y en mi barrio, ¿no? Ahí en la falda de mi cerro, venden patita broster a $1.50. Entonces, yo voy a ser fanático de la patita broster porque ese es mi presupuesto, ¿no? No tengo 10 soles para comprarme un broster, ¿no? De calidad, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo empiezo a generar ingresos, ¿no? Cuido carros, por ejemplo, y ahora tengo ya 40 soles diarios. Tengo la seguridad que dejo de comprar esa patita y me voy a pasar a comprar ya mi pollo a la brasa, ¿no? Mi pierna broster. ¿Por qué? Porque el consumidor siempre es racional y el consumidor va a estar siempre decidiendo de acuerdo a la renta que tiene. Por eso se habla de bienes inferiores. Muchos dirán, ¿por qué la gente compra ropa usada o ropa por ahí sustraída? La razón está en que no tiene mucho ingreso. Pero si esa gente empieza a ganar más, ten la seguridad que se va a un centro comercial, se va pues a un retail porque evidentemente va a tener ahora mayor capacidad, ¿te das cuenta? O sea, no siempre esto va a ser un factor al 100%, siempre hay un 1% que lo va a limitar. Otro factor que afecta también sería los gustos y preferencias del consumidor, porque el consumidor decide en función a cuánto, elige, ¿no? A cuánto prefiere un producto en función, pues, a la publicidad, su entorno, ¿no? Su hábitat de consumidor en sí. Otro elemento que también influye es el precio, esto es importante, del bien sustituto, o sea, del bien que está relacionado. Y también está el precio del bien complementario. Una pregunta. Cuando ustedes, por ejemplo, van al mercado y quieren comprar pescado y ven que el pescado está muy caro, van a preferir que su ceviche sea de pollo. Van a preferir que su escabeche sea de pollo. Entonces, el pollo es un sustituto del pescado. Entonces, ¿qué pasa si el pescado aumenta de precio? Al final, los que se favorecen son los que venden pollo, porque van a empezar a vender más. Pero si el pescado baja de precio, perjudicaría a los que venden pollo, ¿te das cuenta? Entonces, hay ese elemento que también determina la elección del bien sustituto. Pero también está el precio del bien complementario. Se supone que el bien complementario es el bien conectado. Es el bien que necesariamente hay que comprarlo junto al otro producto para que la necesidad pueda estar satisfecha. Por ejemplo, una filmadora y la memoria, ¿no? Son bienes complementarios, ¿no? Por ejemplo, el pescado y la cebolla. ¿Qué pasa si el pescado baja de precio? La gente va a preparar más ceviche, más jaleas, y eso va a generar que también compre más cebolla. O sea, el efecto es que, ¿por qué estoy vendiendo ahora más cebolla? Porque mi amigo que vende pescado ha bajado su precio. Pero si mi amigo que vende pescado encarece el pescado, lo sube de precio, me va a perjudicar porque yo vendería menos cebolla. O sea, siempre hay una conexión y eso al final permite la decisión de los consumidores. Por ejemplo, la gente quiere comprar alcohol a 25 soles una botellita, pero afuera el ambulante lo vende a 5. ¿Por qué? Porque es Bamba. El alcohol Bamba es un sustituto, no bueno, pero lo es, del alcohol, digamos, de laboratorio. Entonces, esa relación siempre va a ser necesariamente de conexión.